Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23, este programa que, como ustedes saben, tiene como objetivo conocer mejor a nuestros escritores, a los escritores argentinos. Y en el día de hoy tenemos una gran invitada con una vastísima trayectoria a quien pasamos a presentar. Luisa Valenzuela nació el 26 de noviembre de 1938 en Buenos Aires. Autora multipremiada, desde muy chica solían ir a su casa escritores como Borges, Bioy Casares y Sábato. Entre sus libros se destacan Cola de lagartija, Cambio de armas y El mañana. Hace un mes nada más fue distinguida como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Basta una herida para que el árbol salvaje, común y corriente se convierta en árbol precioso de fruta dorada. Esta frase corresponde a su novela La máscara sarda, el profundo secreto de Perón. Bueno, muchas gracias, Luisa, ante todo, por venir a Hipertexto. Bueno, gracias a vos, Juan Pablo. Te reías por la frase. A ver, Sí. ¿qué impresión te causa? ¿No? Es de tu última novela. Es de mi última novela, pero viene a cuento de toda una historia mucho más compleja, de Sí. lo que puede ser una persona injertada. Exacto, sí, esa Es relación. la idea del injerto, claro, del pero selvático, Sí. que bien la leíste, que es de donde sacan las máscaras de mamoyada donde dicen que nació Perón. Entonces me interesó mucho esta historia del pero selvático, que es el nombre del árbol, y esta idea de que están convencidos totalmente que Perón haya nacido allí, que yo no creo, pero escribí una novela, y conversando con la gente del lugar y con otra gente, siguiendo un poco trayectorias, me entero de esto de que el pero selvático le podés injertar y se convierte en un peral normal que da los regios frutos. Vamos a explicar un poco. Esto estamos hablando de la novela La máscara sarda. Ahí tenemos el libro según la cual Perón habría nacido en Cerdeña. Primero te pregunto cómo te enterás de esta hipótesis que acá la verdad que nunca se dijo, nunca se mencionó mucho. Eso es lo que más me asombró. Jamás, eso es lo que más me asombró, porque yo no lo sabía para nada. Llegué a Cerdeña porque me interesan las máscaras y los carnavales. Fui a este lugar donde está la máscara emblemática de Cerdeña, que es Mamoyada, la máscara de los mamutores, y ahí a quemarropa. Me dicen que Perón nació allí, si yo no lo sabía y demás. Aparte yo, bueno, convencidos, no era como... Absolutamente convencidos. Hay artículos del 55, del 51, empiezan a publicar artículos periodísticos diciendo eso. Hay 5 libros o 6 escritos en este siglo. Claro. Al respecto. Hay mucho material, metés en Google, Perón Sarda y salen millones de cosas. ¿Cómo? No se sabe acá. Yo al principio me reí, no les llevé el apunte, me empezaron a mostrar documentos, cosas. Nunca lo he creído del todo, pero creo que es una información loca, pero importante, que cómo no llega hasta acá. Entonces ellos dicen los servicios secretos argentinos, que los ocultaron. López Rega. Claro, y ahí rastreo a López Rega, que estaba desde un principio con Perón y Evita. Entonces dije, bueno, es un material de novela. Qué impresionante. Es un material de novela. ¿Había algún tipo de registro, digo, donde vos estuviste, ¿no? Algo que dijeran que correspondía a Perón, alguna casa, alguna vivienda, algún lugar? Bueno, no, porque se supone que era una familia muy pobre, sí, que emigró, el chico emigró a la Argentina tipo 14, 15, 16 años. Yo les armé una historia mucho más linda que las que arman ellos, mucho más concreta. Es cierto, porque la leí, ¿no? Sí, pero lo que había, hay lugares que tienen coincidencias extrañas. Hay un lugar que se llama, un lugar sardo muy antiguo, de la antiquísima civilización Nuraghe, que se llama Puerta de Hierro, ahí muy cerca. Hay un montón de cosas así que pueden coincidir. Ellos dicen que Perón, sus perros se llamaban Canela, ¿no? Tenía un par de perros sucesivamente se llamaron Canela. Caniche eran, ¿no? Canela. No, eran caniche, digo. Eran caniches, así, sí. Y entonces un compañero que vino con este pibe que ellos dicen que se convirtió en Perón, que se llamaba Giovanni Piras, se llamaba Canela, le decían Canela de sobrenombre. Entonces, Giovanni Piras era el supuesto nombre Giovanni Piras era el supuesto Perón, que después se desmintió que no era Giovanni Piras. A mí no me convino que fuera Giovanni Piras. Yo le inventé una historia familiar mucho más compleja y rica y mágica, digamos. Porque la madre era en mi historia, la madre es una curandera muy interesante, que era un linaje que hay de curanderas en Cerdeña, en ese pueblo. Y entonces van siendo coincidencias, decían que el anillo de Perón, que después se roban las manos, era el de Giovanni Piras, etc. Es muy gracioso. Entonces yo invento cómo él se gana en una apuesta el anillo de Giovanni Piras, que era su compañero, como es otro sardo que
que llega a la Argentina. Qué increíble, una historia Pero realmente es inventada y yo la pongo en boca de López Rega, que le está tratando de convencer a Perón que él tiene ese pasado que quiere ocultar. Bueno, recuerdo también que vos trajiste una, entre muchas máscaras, ¿no? De ahí porque sos fanática, después me vas a contar cómo nació ese fanatismo, pero una de esas máscaras se parecía a su vez, ¿no? Sí, a la cara de Perón. La máscara de Mamutón es muy parecida a las de Perón, y yo estaba hablando con el mascarero, cuando todavía no creía ni ibas a escribir la novela. Yo al principio descarto esta idea de hipótesis como loca. Sí. De hecho lo es. Pero si aclaramos que no una estamos fuerza, diciendo, de una claro, fuerza de creencia que le da verosimilitud, aunque sea por un lado simbólico. Entonces el mascarero está tallando esta máscara y estamos sacando fotos con unos amigos y de golpe digo, pare ahí, a ver, límele un poco, porque tenía como un cuello de donde la agarraba con la prensa para poder tallarla. Y digo, pero sirve como escultura, dije, qué bueno, la compro. Y me la traigo sin pensar, y cuando la desenvuelvo acá, de 3/4 de perfil es increíble. No, pero además es muy interesante, Luisa, la idea, porque esto tiene que ver con una tradición de grandes personalidades argentinas cuyo nacimiento es poco claro. Sí. Digo, Gardel, Tita claro. Merelo, o sea, son muchos los ejemplos, ¿no? Sí, eso es curioso. Además, ellos mismos, hay documentos corregidos de Perón, de su fecha de nacimiento y demás, porque yo creo que él trataba de ocultar que era hijo natural de madre india, ¿no? Claro, claro. Entonces él dijo esa frase que los sardos citan todo el tiempo, que él había jugado una apuesta mágica con su destino y había logrado mantener el profundo secreto del título, el profundo secreto de los orígenes de su nacimiento. Viste que no se sabe si nació en Lobos, en Roque Pérez, toda esa historia. Sí, me quedé pensando, bueno, es muy importante en esta novela la voz de López Rega, ¿no? Un personaje que ya habías trabajado en Cola de Lagartija. Primero que me cuentes un poco cómo empezó a abordar este personaje tan siniestro de nuestra historia. Bueno, eso en Cola de Lagartija me entró así con mucha fuerza, porque me pregunté en un momento dado, ¿cómo puede ser que estuviéramos en manos, hubiéramos estado en manos de un brujo, de un personaje tan siniestro, un pueblo supuestamente culto, alfabetizado, en fin, lo que nosotros creemos que somos? Sí. Entonces, para tratar de indagar en esa pregunta, no para responderla, empecé a escribir esta novela Cola de Lagartija. Y ahí inventé como loca. Y después esas invenciones coincidían con datos de la realidad, ¿no? Mirá. Por eso ese personaje ya lo tenía instalado cuando me pregunté cómo escribir esta historia de Perón. Claro. Entonces pensé que la solución era esa. Esa parece ser una constante, ¿no? Como que en la literatura hay ciertas cosas que terminan correspondiendo con algunos datos de la realidad, casi como una fuerza de intuición, digamos. Sí, yo creo que uno entra en un nivel así de captación de las cosas donde atás unos cabos y esos cabos pasan por un hilo lógico, que es por donde pasó la realidad también, ¿no? Claro, claro. Bueno, estamos viendo ahí el graf que dice la escritora del carnaval. Contanos un poco cómo empezó esta fascinación por las máscaras, el carnaval. La escritora del carnaval, mira qué lindo. Sí. No sé cómo empezó. Falta que bailes. Yo creo que nació conmigo. Yo creo que nació conmigo. Pero siempre he sido muy inquieta. Colecciono máscaras, me interesa mucho, voy a buscarlas. ¿Cuántas tenés en este momento? En este momento tengo como 115. Claro, de todo el mundo. De todo el mundo. Pocas, no muy caras, no colecciono las máscaras más valiosas ni remotamente. Sí. Busco documentos, yo creo que las máscaras me cuentan historias, son como tener un libro muy fascinante cada máscara. Claro, claro. Tienen pliegues de significado, son entes muy extraños, no me las pongo nunca. Ah, ¿no? No, no me las pongo. ¿Tampoco las sacás del lugar donde están? Sí, las saco, las miro, las tengo en mi estudio, las miro mucho, sí, pero no me las pongo. Bueno, y recién decíamos en la presentación que desde muy chica te codeabas con grandísimos escritores como Borges y Bioy Casares. Esto tiene una razón de ser, tiene una explicación que la mamá de Luisa era una escritora, una gran escritora en realidad. Algo que no es muy común, porque siempre uno tiene la imagen del padre escritor, o en la literatura argentina es curioso eso. Sí, contanos cómo fue la relación con tu mamá y cómo era conocer de tan chica a estos grandísimos escritores. Luisa Mercedes Levinson era mi madre y tenía esta especie de salón en la casa, iban todos los escritores, era una mujer muy divertida. Entonces yo tenía un contacto vital con ellos y los veía muy pasivos. ¿No? Yo no quería ser escritora, no me parecía que era lo mejor que le podía pasar a un ser humano. Yo quería ser aventurera, quería ser matemática, quería hacer cualquier cosa. Y eso que estaba Borges, no quiero ni pensar que... Borges en aquel entonces era un gran escritor que decían que es un escritor para escritores. Lo admiraban ellos, pero nadie lo leía. No tenía muchos lectores. No tenía lectores, bueno, sí tenía, no hay duda, pero mucho menos, infinitamente menos de los que tuvo después.
decía que era un escritor de escritores, era un escritor muy complejo. Después se empezó a entenderlo y después le hicieron publicidad al punto que ya mucha gente lo conocía sin haberlo leído, ¿no? ¿Publicidad? Sí, gente le hizo 1000 notas claro. Y cosas así, sí. En un momento dado se convirtió en una figura pública. Totalmente, sí. ¿Y la relación que con él no quería, no le interesó. Claro, y la relación con tu mamá, digamos, Bueno, escribieron un cuento en colaboración. Escribieron un cuento en colaboración que se llama La hermana de Eloísa. ¿Está acá en los cuentos? No, en los míos no. También. Están en los de ella. Claro, te lo sacó. Una cosa es haberlo conocido y otra cosa es apropiarme. Claro. Pero lo que sí me apropié de alguna manera fue de la risa, porque se morían de risa. Estos cuentos, era un cuento un poco ridículo, muy ridículo en realidad, nada, un poco. Que Borges le gustaba escribir en colaboración, viste que los cuentos de Isidro Parodi son siempre parodias. Y los libros de ensayos tiene muchos, ¿no? Sí, en los ensayos es distinto, eran más serios, pero los cuentos se morían de risa. Entonces yo debo haber creído, fíjate, que era muy divertido escribir. Ahí nació. Ahí yo creo que me casaron viva sin darse cuenta. Claro. Bueno, Luisa, después acá me apunta mi productor Santiago Pichani, le mandamos un gran abrazo, que pasás un exilio muy importante en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo eso repercute en tu obra? Después estuviste en París viviendo también. No, al revés, estuve primero en París, pero yo nunca lo considero un exilio. No lo consideras Yo tengo mucho respeto al exilio. Pero justo coincide Era un expatriamiento, me fui invitada por la Universidad de Colombia, decidí a quedarme todo el tiempo que fuera necesario, me fui en el 79. 79 79, así que claro. Tuve los peores años acá, sí. De hecho los escribí en Cambio de Armas. Me fui pensando que no iba a poder escribir más porque no podía mostrar esos cuentos de Cambio de Armas a nadie, pensando que eran poner en peligro a la gente contándole un poco lo que estaba pasando. Qué fuerte eso, ¿no? Sí, muy fuerte. No poder mostrarlo por miedo a los demás. Por la sensación de poner al que lo iba a leer en peligro. Y ahí en esa época ya estabas en crisis. Estaba en crisis, en la revista Crisis, no en una crisis. Sí. Bueno, aclaremos, también, ¿no? aclaremos. Sí, estuve en crisis hasta un poco antes de esa época. Sí. Una revista importantísima. Importantísima. Y nos amenazaban con bombas. Fue una época muy intensa. Muy intensa. Bien, quería destacar algo, ¿no? Que en esa época también, creo que en esa época conocés a Rodolfo Walsh y... Mucho antes. Mucho antes. Mucho antes. A Rodolfo, a Rudy lo conocí en el 69 más o menos. No, sí, cuando salió mi primer libro de cuentos. No, claro, digo en la época de los primeros libros. Antes, sí, pero hay un diálogo muy importante que tiene que ver con tu literatura, ¿no? Bueno, qué lindo que te acuerdes. Lo conocí, yo lo admiraba, y me pareció un escritor extraordinario, y él me quiso conocer porque le gustaban mis cuentos, que era mi primer libro, Los Heréticos. Entonces yo le dije con bastante timidez, le dije, sí, lástima que mi ideología... Pensá que yo estaba trabajando en La Nación, eso era antes de crisis, trabajaba en La Nación, hijas de gente de derecha, ¿no? En realidad, no. Mi madre era una mujer que decía que era anarquista, pero dentro de todo era una familia tradicional, digamos. Sí. No puedo decir, no la puedo calificar porque no era calificable. Y entonces le digo, bueno, mi ideología no aparece. Y Rodolfo me dijo, sí, aparece, dice, porque lo que uno siente profundamente siempre sale en su literatura. La cuestión es no forzarlo, y lo que vos haces no tiene una cosa forzada, todo lo contrario, sale naturalmente. Entonces ahí entendí, ahí me dio una especie de libertad interior para avanzar dentro de esa inquietud, digamos, viniendo como venía de un grupo de escritores que eran mis maestros indirectamente, que creían, Borges y compañía, que hablar de política en la literatura era un anatema, que no podías hablar de política en la literatura. Sí, en ese sentido vos haces una síntesis muy interesante, ¿no? Como que la política, hay libros que entra directamente y hay libros que está más sugerida. Claro. Bueno, uno de los que entra directamente es este Cuidado con el tigre que tenés acá sobre la mesa, que lo escribí en el 70 antes, y no lo di a publicar hasta hace un par de años. Lo tuve guardado, porque pensé que no era claro lo que yo proponía ahí.
Después se entiende desde otro lugar ahora. Vos sabés que una vez hablando con Rabanal, ¿no? Con Rodolfo Rabanal, le preguntaba cómo repercutía esos años en la propia literatura, ¿no? Ese miedo, esa paranoia dentro de la literatura. Él me decía algo muy interesante, una paradoja, que es que en tiempos de dictadura la palabra tiene más valor en algún punto que en tiempos de democracia, porque están muy pendientes, ¿no? Claro, no hay duda, ¿no? Es cierto, sí. Digo, en tu caso, ¿cómo fue? Bueno, ya estuviste contando algunas cosas, pero ¿cómo sentís que repercute en tu obra, ¿no? Ese terror que se vivía? Bueno, yo sentí la necesidad de escribir eso. Pensando también cuando escribí Cambio de Armas, sobre todo, en este caso, de Cuidado con el Tigre, era una experiencia de algo que yo estaba viviendo, pero como crítica, por eso no me animé a mostrarlo. Después, cuando ya entro directamente, fue con un libro que se llama Aquí pasan cosas raras. Yo venía de vivir 2 años, casi 3 años afuera, un poco en Barcelona, un poco en París, un poco en México, y me fui en el 72, 73, y volví en el 75, y me encuentro con esa violencia, el terrorismo, un poco al final del 74, el terrorismo de Estado, la violencia infernal, las razzias policiales. Entonces me puse a escribir este libro de cuentos en un mes. Y era un libro de cuentos de respuesta directa a toda esa paranoia y a todo ese horror que estábamos viviendo, con humor negro, con parodias, con todo tipo de subterfugios, pero estoy contando esa historia. ¿Pensás en algún punto, digamos, que ese terror puede, que se tome con pinzas, ¿no? ¿Puede favorecer cierta inspiración de alguna manera que en tiempos de tranquilidad o de estabilidad? ¿O no No sé bien necesariamente? decirlo con pinzas, porque es una reflexión peligrosa, aunque cierta. A ver, ¿cómo sería? Cuando después me voy a Estados Unidos, en el 79, y estuve ahí muy vinculada con toda la inteligencia norteamericana de izquierda, de ahí Susan Sontag y Joseph Brodsky llega en ese momento al Instituto de Humanidades al que yo pertenecía, viene una gente muy interesante. La teoría era esa. El grupo de Telquel también, ¿no? El grupo de Telquel, los franceses. Bueno, eso es muy anterior. Mi contacto con Telquel es muy anterior. Es mi época de París en el 60, 61, claro, cuando vine a ser Telquel. Después ya perdí contacto. Estos son estos norteamericanos y gente que llegaba al instituto, que era fantástica. Y en un momento estaba muy de moda, se hablaba mucho dentro de los intelectuales de la literatura latinoamericana y de la Europa del Este. Y era porque eran los países reprimidos con censura. Entonces es donde Brodsky, Joseph Brodsky, decía que la censura es mala para el escritor, pero buena para la literatura. Y a mí me ponía del tomate. Sí, a mí me indignaba, me parecía indignante, me parecía horrible que uno dependiera de la censura. La metáfora siempre está, el escritor siempre está viendo la otra cara de las cosas. Y además, yo le decía, bueno, una cosa es una censura estratificada, una censura calibrada y con ciertas pautas como la rusa, y otra es la nuestra, que no le gusta a la esposa de tal militar y liquidan a todos tus amigos. No, seguro. Sí. Bueno, recién lo decíamos, ¿no? Hace nada más un mes te nombraron ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. También tuvo una participación muy importante de tus hijos, tengo entendido. De mi hija y mis nietos, claro, porque a mí me causó gracia. Yo pensé que era una historia de amor retribuido esto de la ciudadanía ilustre. A ver, ¿cómo se? Porque yo quise mucho a Buenos Aires, pero yo hablas mucho de Buenos Aires. Buenos Aires. O sea, ahora la sigo queriendo, pero ya lo quiero como una persona que quiere a su ciudad. Pero de muy joven para mí Buenos Aires era el mundo, como para cualquiera que... E inventaba el mundo en Buenos Aires, y descubría lugares que tenían que ver con París, este lugar que parecía Roma, este lugar que yo quería viajar y no podía viajar, viajaba dentro de la ciudad. Y la exploraba con mis amigos, y nos íbamos por la Boca, a Piringundines, a los barrios bajos, tipo 17, 18 años, así, teníamos una vida muy errante, era fácil por el puerto. Entonces, cuando me llega esta retribución, que fue Virginia González Gas, la diputada socialista que me lo gestionó y me lo ofreció, me dio tanta alegría y sentí que era una retribución del amor que yo había dado a la ciudad. Entonces le quise hacer algo divertido y homenaje y alegre. Entonces le pedí a mi hija que hiciera dibujos y les di a mi nieto para que componga la música y mi nieta que lo cante, porque se dedican a eso, una canción totalmente absurda que habla de las calles de Buenos Aires, pero de un lado procaz. Van nombrando las calles. Van nombrando las calles, con cierta picardía que ya sabes. Entonces me pareció muy divertido hacerlo desde un lugar con humor, ¿no? La última tiene que ver con esto. ¿Qué significan los premios para un escritor, Luisa? Yo solo creo en los premios que te los dan porque sí, no los que te presentás.
Pero creo en los premios que te dan porque sí, no los que te presentas, porque me da miedo presentarme, así que tampoco. Tiene que ver con Nunca eso. me he presentado porque no creo que me gustaría nada no ganarlos. Lisa Valenzuela, muchísimas gracias por haber estado en Hipertexto 23. Y nosotros nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por estar de otro lado.